Citan sesión reservada para evaluar posible espionaje de Estados Unidos a Colombia. Canciller tendrá que responder. Blindarán al gremio de taxistas para evitar infiltración de delincuentes. Se agudiza crisis en el Catatumbo. Urgen desbloquear una vía. Habitantes se encuentran sin víveres. En Así nacen las leyes, el marco legal para la paz y su aporte en los diálogos de La Habana. ¿Qué se hicieron más de 6.000 millones de pesos para un hospital en Armenia? Denuncia. Twitter, la red preferida para anuncios políticos. Congresista nos revela su fórmula para felices 18 años de matrimonio. Verse los fines de semana. Mabel Kremer presenta las noticias. Buenas noches. La canciller María Ángela Holguín será citada a una sesión reservada en la Cámara de Representantes a raíz del escándalo del presunto espionaje de los Estados Unidos a Colombia y por la falta de reacción que ha tenido su ministerio. De grave e indelicado calificó el representante a la Cámara, Jorge Enrique Rosso, el presunto espionaje que viene adelantando Estados Unidos a Colombia. Creo que unas cosas son la amistad, las relaciones internacionales, los compromisos que hayan, los convenios que se han firmado, y otra cosa es que ellos ya estén espiándonos cosas que nosotros no sabemos por qué lo hacen. Por lo menos explíquenos qué es lo que quieren conocer de Colombia, que no conozcan y no hagan eso. Según el representante, es obligación de la canciller Holguín responder al Congreso y al país por no sentar su voz de protesta. Presentaré la proposición para que haya una sesión reservada con la ministra de Relaciones Exteriores y con todas las personas o funcionarios que tengan que ver con las relaciones internacionales de nuestro país. El congresista agregó que resulta insólito que una cartera que fue creada para manejar temas internacionales ni siquiera se haya pronunciado frente al pasado incidente en Europa con el presidente Evo Morales. Reconocer las prestaciones salariales y la seguridad social a los taxistas es el propósito de una iniciativa que hará de ese oficio una profesión formalizada. El otro objetivo que se busca es organizar la actividad y, de paso, evitar que delincuentes se hagan pasar por conductores de servicio público. Necesitamos como más apoyo del gobierno en ese sentido. Uno no tiene nada que ver, yo después pasa un accidente y uno queda ahí, mientras que le reglamentan una pensión a uno, pues al menos queda, si hay un accidente o algo, pues queda uno favorecido por vida. Trabajamos aquí sin seguro, sin nada. A través de un proyecto de ley que busca oficializar su labor a norma legal, el representante de la Cámara por el Valle del Cauca, Heriberto Sanabria, pretende establecer los controles precisos a las empresas que se dediquen al oficio. Para ser taxista no será suficiente tener solamente un pase de conducción, se debe tener unos antecedentes penales y disciplinarios y un manual de conducta. A su vez, dictará medidas para que la superintendencia vigile, supervise y sancione las empresas y choferes que no cumplan con la obligación. Desbloquear la vía que de Cúcuta conduce a Tibú es el clamor de los habitantes de la zona del Catatumbo a los manifestantes para no agravar la crisis que ya afecta a más de 250.000 colombianos en el oriente del país. La situación no solo tiene desabastecido el municipio, sino que quienes necesitan desplazarse por problemas de salud no han podido hacerlo. Más de 30 días prácticamente esta situación, el no ingreso de víveres, la situación de las personas que tienen alguna gestión en temas de salud en la ciudad capital, en fin, los palmicultores, los pequeños agricultores están viendo cómo se afecta su economía. Por eso el representante de Norte de Santander, Carlos León Celis, pidió al gobierno nacional darle celeridad a la inversión en la región. Este gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos, ha mostrado interés. Prueba de ello es el COMPES de Catatumbo. Hace un año se realizó allí el Consejo de Ministros. Lo que pasa es que hay inversiones de corto, mediano y largo plazo. Estamos insistiendo es que se acelere la inversión en temas de infraestructura, se busquen estrategias, porque no podemos hablar de productividad si no acompañamos eso de una mejora en los temas de infraestructura del transporte. El Congreso seguirá, entre tanto, haciendo gestiones para que la crisis en la región llegue a su fin. Los colombianos demandan mayor seguridad en las transacciones financieras por Internet. Se busca que los bancos respondan por los daños ocasionados a los usuarios de los medios electrónicos cuando los mecanismos de seguridad no existan o sean violados por piratas cibernéticos. El proyecto de reforma constitucional denominado Marco Legal para la Paz es quizás la iniciativa más controvertida que se ha debatido en el Congreso en los últimos 2 años.
8 debates candentes fueron necesarios para aprobar la ley que dio vía libre al inicio de un nuevo proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Diana Soto, en Asinas en las Leyes, nos cuenta cómo fue el origen de esta controvertida reforma. El representante a la Cámara y ponente del Marco Jurídico para la Paz, Carlos Eduardo Osorio, asegura que fue un camino bastante tortuoso el que tuvieron que recorrer hasta lograr la aprobación de esta iniciativa. Un marco para la impunidad o la posible participación en política de los grupos armados ilegales fueron algunas de las grandes críticas con las que tuvieron que lidiar. Así nacen las leyes. Frente a una mayoría escéptica que se oponía con vehemencia a un marco jurídico para la paz, el único ponente de esta reforma en la Cámara de Representantes le apostaba a fijar reglas claras que dieran inicio a un proceso de paz. Creo en la paz. Creo que el artículo 22 de la Constitución, que establece que la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos, se había venido quedando en letra muerta. Era necesario fijar un marco de reglas claras que complementaran ese artículo 22 que yacía en la Constitución desde el año 91. Creer en la paz, sin renunciar a la seguridad. Representante, la mayoría de colombianos quieren la paz, sin embargo este proceso ha tenido muchos detractores. ¿Tuvo muchas trabas en el Congreso este marco jurídico para la paz? Primero, debo decirle a todos esos colombianos escépticos que los entiendo, que los comprendo. No puede ser distinto. Más de 50 años de guerra, día a día, matanzas, tomas, atentados, poca seriedad por parte de la subversión. Pero es que nunca nadie dijo que hacer la paz iba a ser fácil. En medio de las discusiones hubo un hecho que amenazó con empañar la aprobación de esta iniciativa. El día 15 de mayo, en la ciudad de Bogotá, le hicieron un atentado que reprochamos, por supuesto, al doctor Fernando Londoño. No fue fácil decirle a los congresistas y explicarle al pueblo colombiano que frente a una afrenta como la de esa mañana, teníamos que responder con hechos de paz. Representante, muchísimas gracias. La próxima semana, más normas que le interesen a la gente en Así Nacen las Leyes. Hasta pronto. En Colombia hay aproximadamente 1,5 millones de personas con limitaciones visuales. Para ellos, hoy se abre la posibilidad de acceder a Internet y a todas las tecnologías de punta que ofrece la modernidad. Las personas con limitaciones visuales podrán acceder a las páginas web a través de un software lector de pantalla que les permitirá escuchar los textos que en ella aparezcan. Garantizar el acceso a todas las tecnologías de la información y las comunicaciones, o sea, todo el tema de las TIC para las personas totalmente ciegas o con una pérdida de visibilidad muy grande. La iniciativa obliga al gobierno nacional a apropiar los recursos necesarios para que estos programas estén disponibles en forma gratuita para toda la población invidente. En todos los puntos Vive Digital que se tienen en todo el país. Hoy hay una cobertura aproximadamente del 85% de los puntos Vive Digital. A la norma le restan 2 debates en la Cámara de Representantes. Aunque los cafeteros quindianos se encuentran satisfechos con el apoyo brindado por el gobierno nacional y han logrado salir de la crisis, también piden tomar medidas para aliviar los costos de los insumos. Después que el gobierno nacional asignara una adición de 800.000 millones de pesos para sacar de la crisis al sector cafetero, los caficultores están muy motivados para continuar con la producción y esperan seguir contando con el apoyo del Estado. Es que el gobierno nacional no nos abandone, que el presidente Santos nos siga colaborando con el programa institucional de la caficultura como hoy lo tenemos. Es muy significativo para el caficultor saber que tiene un aliado. En la historia política de nuestro país, ningún sector productivo ha recibido adicionalmente a lo del presupuesto nacional tantos recursos como los cafeteros. Para ellos también es importante la implementación de políticas y así reducir los costos de los insumos debido a que Colombia es el país con los precios más altos. Ahí hay una solución y una ayuda para 550.000 familias hoy que viven del café, que son cafeteros. El representante Libardo Taborda, integrante de la Comisión de Seguimiento a las Políticas Cafeteras, aseguró que desde allí se buscará ofrecer cada día unas mejores condiciones para la caficultura colombiana. Más de 40.000 millones de pesos serán invertidos en el departamento de Bolívar para pavimentar y hacer mantenimiento a las vías intermunicipales afectadas por las pasadas olas invernales.
Inversiones de gran impacto para el mejoramiento de la infraestructura vial del departamento de Bolívar, uno de los más azotados por el invierno, se vienen adelantando con el acompañamiento del representante Hernando Padagüí. Como lo son la pavimentación de los 10 kilómetros faltantes desde la troncal de Occidente hasta el municipio o casco urbano del Guamo, esto pasando inclusive por el corregimiento de San Pedro del Consolado, que es corregimiento del municipio de San Juan de Pomuceno. El objetivo es lograr conectividad entre los municipios que aún no cuentan con vías pavimentadas. Con una suma alrededor de 30.000 millones de pesos, también en pavimentación de vías como la vía Arjona Las Piedras, en las cuales estamos haciendo 9 kilómetros de pavimento asfáltico y el mejoramiento de unas vías en el Sodeslova. Dentro de las obras a ejecutar se tienen previstos también 14.000 millones de pesos para el mantenimiento de algunas zonas del Guamo, San Jacinto y Achí en Placahuella. Que el Aeropuerto Internacional Santa Ana de Cartago sea también de tráfico comercial es el propósito de sus directivos y de los gremios económicos de la región, con el fin de ofrecerle mayores opciones de desarrollo al norte del Valle del Cauca. A través de la administración municipal y de la mano de la aeronáutica civil, las Fuerzas Vivas de Cartago adelantan una ardua labor por lograr que el aeropuerto de la ciudad logre convertirse en un terminal aéreo con operaciones autorizadas de carga y de pasajeros. Nos llegan unas ayudas de ampliación de plataforma, la torre de control se le cambió toda la consola de radiocomunicaciones de nuestra torre, tenemos las bandas transportadoras, todo esto gestionado ante la Aeronáutica Civil de Colombia. Los líderes gremiales están convencidos que si el aeropuerto es autorizado para pasajeros, en poco tiempo logrará pasar a la categoría de internacional, por las características climáticas de la zona y por el sitio estratégico poblacional en el que se encuentra ubicado. En el tema concreto del aeropuerto de Cartago, consideramos que es una oportunidad que tenemos, no solamente los cartagüeños, sino Colombia, porque este es un aeropuerto para el mundo. Venimos hablando de un proyecto regional. Cuando hablamos de un proyecto de región, en el caso de la aeronáutica estaríamos hablando del eje cafetero, del norte del valle, y creemos que este sería un aeropuerto ideal para que mejorase la competitividad de toda esta región. Cartago cuenta con la potencialidad de ofrecer la pista aérea más larga y ancha del centro del occidente de Colombia. Necesitaría una nueva terminal de pasajeros y todas las capacidades logísticas para que la infraestructura responda a la demanda del comercio exterior de la zona. Alrededor de 700 millones de pesos se han invertido en la institución educativa libre del municipio de Circasia, en el Quindío. Los recursos gestionados a través de las regalías buscan acabar con el hacinamiento en los colegios de la región. Más aulas y una biblioteca se construirán en una institución con los recursos gestionados por la representante del Quindío, Yolanda Duque. Pretendemos incrementar la cobertura y dar solución a la necesidad que tiene la demanda circunvecina. Y la biblioteca va a dar un espacio adecuado para que los muchachos, a través de estos recursos que vienen para la biblioteca, mejoren su calidad educativa. Se trata de más de 1.000 millones de pesos que serán invertidos en la ampliación de la infraestructura, de los cuales se han dispuesto 700 millones. Gracias a la gestión de la doctora Yolanda Duque Naranjo, podemos atacar uno de los problemas que se vienen presentando en el municipio en cuanto a hacinamiento, por la cantidad de estudiantes y la deficiencia en aulas. A la obra le hace falta una inversión de 400 millones de pesos, razón por la que la representante le envió una carta al Ministerio de Educación para agilizar la terminación de la obra. La disposición de nuevos cupos carcelarios en Cómbita, Boyacá, ha generado preocupación e inconformismo entre los boyacenses y sus dirigentes políticos, quienes piden al gobierno nacional reconsiderar la ampliación de este establecimiento penitenciario. Ola de violencia e inseguridad serían las consecuencias, según los mandatarios del departamento de Boyacá, por la potencial ampliación de la cárcel de Cómbita. La presencia de bandas criminales ha incrementado la inseguridad en la zona. El raponeo en las calles, el asalto que se hace en las casas.